Les puedo contar pues muchas cosas, hasta se me hizo la piel chinita de pensar en mi papá. En 1975 se fundó la FES Zacatlán, se llamaba ENEPA, ¿no? Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. Él estudió negocios y business management en Estados Unidos, pero al final no tuvo oportunidad de estudiar de niño, de joven como ustedes, ¿no? Tuvo que trabajar para mis abuelos. Entonces esto lo hizo por un curso muy intensivo que existía en Estados Unidos en intercambio, y unas cosas las hacía por correo, pero imagínense, por correo antiguo, pero estaba muy volcado hacia la práctica digamos, de la economía en términos de negocios. Y de niño conservó una amistad de muchos años con Raúl Bejar Navarro, que fue un compañero de su escuela de la secundaria. Raúl fue, como ustedes saben, director de Acatlán, fundador, ¿no? E invitó a mi papá a que se integrara a la Acatlán, pero mi papá empezó muy de abajo en el sentido de que él inició como jefe de actividades deportivas y recreativas y llegó sin ningún grado académico todavía, ¿no? Entonces, en el momento en que cruzó la puerta de la entonces escuela y de que le asignaron su oficina y todo, mi papá siempre fue una persona muy interesada en autosuperarse. Siempre leyó sobre cosas, aprendió inglés por sí mismo. Inmediatamente se volcó de una manera muy intensa hacia las actividades deportivas y recreativas. Eso fue de unos meses a un año, año y medio tal vez máximo, porque lo que resultó es que empezó a hacer muchas cosas con nada de presupuesto. Una de las magias que tenía mi papá era poder hacer mucho con muy poco. Pues tenía apenas el aire de los balones básicamente para jugar, y una cancha ahí sin porterías, y pues nada, ¿no? No tenía nada. Entonces lo primero que se le ocurre, y eso es, no sé, o sea, hay veces cosas que cuando la gente es creativa y la gente quiere hacer cosas interesantes, entonces lo que se le ocurre es hacer un campeonato de ajedrez. Y entonces dijo, ¿qué es lo barato que además vincule la intelectualidad, lo académico, la inteligencia, la estrategia con lo del deporte? Entonces se le ocurre hacer campeonatos de ajedrez. Y claro, solo necesitas un puñado de fichas de plástico y unos cartoncitos. O sea, la verdad es que con poco. Y empezó a cultivarse el ajedrez. Había maestros que empezó a invitar. Y en más o menos 3 años y medio, Acatlán se convirtió en primera fuerza nacional de ajedrez. O sea, estamos hablando de una cosa que se hizo un boom. Fue muy bueno gestionando en términos institucionales intercambios, ¿no? Entonces, lo que hizo fue vincular su trabajo con, aparte de las otras ENEPs, con CEU, etc. Y con universidades de provincia y alguna que otra en el extranjero, en fin, con muy poco y sin internet. Inmediatamente le proponen, eso no vino de Raúl, eso vino del consejo técnico de la escuela entonces, ¿por qué no hacen coordinación que manejara varios departamentos? Actividades deportivas y recreativas, difusión cultural, biblioteca y acervos, y laboratorios e instrumentos, ¿no? Entonces esas 4 cosas se llamó Unidad de Servicios de Apoyo a la Docencia. Tener muy bien organizados los laboratorios, tener bien organizadas las actividades deportivas y recreativas con lo que estaba sucediendo en el ajedrez, y también en difusión cultural, que fue su área más importante y en la que más se desarrolló, ¿no? Difusión cultural empezó con un teatro que era muy chiquito, que era el Auditorio 1. Bueno, pues ahí empezaron. Entonces él lo que hizo convenios con Bellas Artes y empezó a organizar conciertos. Invitó a varias personas a formar parte de difusión cultural. Una cosa que era mi papá muy hábil era para ser líder de su gente, de la gente que trabajara con él. Entonces siempre procuró que toda la gente que trabajaba con él se superara.
ya tomaste un curso, ya no sé qué, y de repente cuando él veía que había resultados no tenía la posibilidad de subirle el sueldo, entonces decía, tómate esta tarde y vete a tu curso, tómate no sé qué y ¿por qué no buscas un no sé qué? O sea, se procuraba darles porque él sabía que él iba a cosechar, o sea, ellos encantados le daban de regreso resultados, ¿no? Que era un beneficio para los estudiantes y para la comunidad y la universidad, etc. Muy rápido, en 3 años él ya era jefe de unidad y tenía 4 departamentos a su cargo. Una cosa que mi papá trajo de manera interdisciplinaria de parte de los negocios antes de ser universitario es toda la cuestión de organización en términos de un organigrama y, como él llamaba, organización matricial. Pero básicamente era muy bueno para hacer lo que él llamaba manual de organización. Entonces, esa unidad fue creciendo, creciendo, creciendo. La biblioteca de repente no nada más era una cosa, sino ya de repente tuvo el gran edificio que ahora tiene. Difusión cultural no se diga, era el Auditorio 1, después tuvo el Auditorio 2 y bueno, después el gran proyecto de él fue hacer el auditorio Javier Barros Sierra. Es un teatro por todo lo alto, con 560 butacas, inaugurado con un piano kawaii de cola para que pudiera tocar una orquesta sinfónica, en fin, ya una cosa mucho más ambiciosa. Para las artes plásticas, Huacatlán se convirtió con él en un punto de referencia porque gracias a él llegó José Luis Cuevas, llegó Federico Silva, gran escultor de San Luis Potosí, pintores, escultores importantes pudieron exponer en Acatlán. Empezaron a pasar los años, empezó a crecer eso y después se convirtió en coordinación general de extensión universitaria. Hizo talleres de danza y de teatro con Raúl Vibriesca, cursos de cómo escribir, de creación literaria. Eso era, pero súper avant-garde, súper visionario en México, porque no existía en el mundo ni en México, por ejemplo, la SOGEM no existía, entonces no había dónde estudiar cómo escribir, como para descansar de tantos años de difusión cultural y de lo mismo. Y investigación lo combinó con la asesoría a orquestas y coros con Aculta, y terminó haciendo una tesis sobre José Emilio Pacheco y las batallas en el desierto. Un libro que es muy, muy entrañable porque aparte él eligió eso porque le recordaba su infancia, le fascinó, entonces hizo esa tesis, que además no es una tesis común, sino se antoja de leer, es muy afable de leer ese libro y así. Bueno, uno de sus profesores, Gonzalo Celorio, le gustó muchísimo y fue su asesor de tesis, ¿no? Bueno, terminó su carrera y al poco tiempo empezó a dar clases. Entonces, después de años de haber regresado, de estar en la investigación, regresa a la difusión cultural, ahora sí como coordinador. Ya la difusión cultural era tan fuerte que ya era coordinación de difusión cultural. Entonces ya tenía ahí a cargo todas las áreas. Gonzalo Celorio se hizo coordinador general de difusión cultural y dijo, no, pues mi alumno más brillante, Eduardo, vente para acá. Entonces se lo llevó a la coordinación, ¿cómo se llama? Secretaría General Académica. Entonces estuvo un tiempo en la Secretaría General Académica de CEU y ahí, por ejemplo, se le ocurrió hacer masivo, pero masivo lo que se dice masivo, curso de redacción para cualquier universitario, por ejemplo, como secretario general académico. Exitosísimo, mucha gente tomó esos cursos, no tenías que estar en el CELE, porque el CELE es para estudiantes extranjeros, o digo, para lenguas extranjeras. Entonces, ¿dónde estudias redacción? Y a la gente luego le da pena decir que no sabe redactar, si es ingeniero, si es músico, Y entonces él sabía el valor de saber redactar y por eso hizo y organizó eso, entre muchas cosas. Y entonces hubo un gran vacío en bibliotecas, el sistema de bibliotecas que tenía más o menos 170 bibliotecas de toda la UNAM. Entonces, ¿quién es el mago de Oz que va a arreglar esto? Pues Eduardo. Entonces lo llamaron, pero resultaba que él todavía no tenía su grado académico. Entonces no pudo ser director, entonces llamaron a un director y la opción de subdirector. Pero adivinen quién hacía todo el trabajo, quién se le ocurrían todas las cosas, quién resultaba que era el mago de Oz, pues
la verdad es que mi padre. Por ejemplo, él fue el subdirector entonces general de bibliotecas. Y como subdirector general de bibliotecas, imagínense manejar 170 bibliotecas con todas las editoriales del mundo. O sea, es que parece fácil, pero enciclopedias, todavía se usaba esto de las enciclopedias, libros. Ustedes saben en las carreras, pues ahora porque existe el internet, pero previo al internet, imagínense tener libros de recién llegados. Y una de las cosas que pasaba en bibliotecas es que llegaban los libros así, cajas y cajas de nuevos, pero se tardaban por el sindicato, por lo que quieran ustedes, pero se tardaban en volverlos a clasificar los bibliotecólogos en los anaqueles y poderlos utilizar meses. Entonces, o años incluso. Entonces, cuando mi papá se le ocurrió, dijo, no, a ver, esto al mes que llegue, o máximo 15 días o mes, tiene que estar disponible para los chicos, ya. ¿Cómo le podemos hacer? Ya sé, vamos a poner en la explanada, en el lobby principal de la biblioteca, fotocopiar, era la época de la fotocopia. Entonces, él decía, fotocopien portada y contraportada. Y la misma portada que diga dónde clasificar y novedades aquí. Y entonces eran unos foldercitos con las novedades, con nada más la primera página o dos, segunda, y el índice de cada libro. Y entonces ya podías acceder a todo lo nuevo rápido. Siempre tuvo una habilidad para resolver problemas de una manera práctica, creativa, ingeniosa. Y de hecho, durante su gestión ahí, le dieron un premio nacional, el Premio Nacional de Calidad en el Trabajo, y la revista se llama Cambio Organizacional, una revista especializada en cuestiones de liderazgo y organización institucional, y le dieron un premio liderazgo, eso, y por sobre todo calidad en el trabajo de la gente que trabajaba con él. De edad, pues adolescentes ya, o más bien jóvenes, ya tenía yo como 21, ¿no? Ya no era adolescente, pero de repente fui a alguna comida con todos los que trabajaban en la biblioteca y gente de Acatlán. No, cómo lo querían, de verdad que había un ambiente increíble de camaradería. Además tenía pues una bibliotecóloga de Chile, dos sociólogos por ahí, que por cierto uno de ellos pues muy brillante, Héctor Hernández Bringas. Él es ahorita, o ha sido, miembro del Consejo Universitario, fue director del CRIM, del Centro Regional de Estudios Interdisciplinarios, o sea, una persona exitosa, con buenos puestos, fuertes puestos en la UNAM. Y me dice, no, tu padre me formó a mí como universitario y sobre todo como funcionario, ¿no? Pues regresó, bueno, ya terminó su carrera, regresó a Acatlán, entonces fue cuando empezó a dar clase, ¿no? Empezó a dar clase de periodismo y comunicación colectiva. O sea, hay una que dio de artes o relacionada con las artes. Llegó a dar asesorías de tesis. Linda Osorio lo llama y dijo, no, pues es que difusión cultural, la verdad, siempre ha sido de mis talones de Aquiles. Me encanta, o sea, es una de las áreas que me gusta, sobre todo porque mi papá, tengo que decirlo, fue muy sensible para las artes, muy sensible, pero las letras también. Pero lo que era muy bonito era ver cómo relacionaba eso con la literatura y con la música, y de momento regresar a difusión cultural fue para él pues un regalo de vida más, ¿no? Todavía en la curiosidad. Está el foyero, como lobby del Barrio Sierra, que estaba alfombrado, no sé ahorita cómo esté, que tiene pues muy bonita vista y un espacio amplio y todo. Dice, aquí es donde vamos a hacer las exposiciones. Además de en la sala en Marrizón, entonces empieza a hacer mucho. De hecho, él le da vida a ese espacio porque nada más se usaba para salir y entrar de los eventos, pero él dijo, esto tiene que tener una vocación cultural, una vocación universitaria, espacio para hacer algo, y voy a programar cosas aquí. Me acuerdo que cuando invitó a Federico Silva se hizo un lío porque se rompió una pieza, y entonces que si era culpa de Acatlán, que quién iba a pagar el seguro. Bueno, mi papá terminó, obviamente, como siempre, porque además era muy político y diplomático, y muy ecuánime. Bueno, pues terminó conciliando las partes, y la exposición se llevó a cabo con mucho éxito. Y lo que hacía, para cada exposición escribía un texto de una página más o menos. Mi padre fue, además, tengo que decirlo, una persona muy good looking. O sea, mi papá era galán. La verdad lo tengo que decir porque, o sea, entonces, pues
tenía un carisma, ¿no? Un carisma especial y era pues muy guapo. Entonces mucha gente lo seguía, tenía un atractivo muy especial, ¿no? Entonces irradiaba toda esta aura de positivismo y de superación. Eso, o sea, lo motivaba a ver que todos los demás estuvieran bien y se preocupaba de todos. Muy fuerte que cuando él falleció, nosotros no lo esperábamos, pero de repente llegaron los alumnos a hacer guardia y a ponerse a llorar ahí, pero amargamente en su funeral. Yo decía, híjole, de verdad que lo querían muchísimo. La verdad es que sí, los que lo tuvieron de profesor lo quisieron muchísimo, ¿no? Les ayudó mucho en términos, obviamente, profesionales, académicos, y no se diga personales, por lo que después me enteré. Él no publicaba mucho ahí porque no le gustaba autoprogramarse en lo que él mismo hacía, aunque no dudo que haya algunos textos de él ahí, pero sobre todo, por ejemplo, empezó a publicar en Rizo ahí, y adivinen quién, Vicente Quirarte. Vicente Quirarte es un escritor muy bueno, es miembro del Colegio Nacional y es un gran escritor. ¡Ay, esto está increíble! Mira, lee. Pues, las primeras publicaciones que existen fueron en la libreta universitaria de Acatlán. Fue muchos años miembro del Consejo de Difusión Cultural y es un consejo importante porque deciden quién gana el premio Universidad Nacional en la extensión de la cultura y de difusión de las artes. Como él empezó a estudiar lengua y literatura hispánicas en CEU, él empezó a involucrarse en letras en Acatlán porque también está esa carrera. Entonces de repente invitó a un joven escritor a formar parte del equipo de publicaciones, del departamento de publicaciones, que se llama Jacobo Sefamí. Jacobo Sefamí se hizo muy amigo de mi padre, pero muy amigo después de empezar a hacer el trabajo cuando lo invitó, digo, wow, esta persona, aparte de es eficiente y es bueno en su área, pues aparte es a todo dar, ¿no? Entonces pues se hicieron amigos. Y Jacobo se convirtió, bueno, él es uno de los principales analistas de poesía en América Latina. De hecho, ahorita está en Irvine, en la Universidad de California. También es importante, es que él fue el vínculo entre Gelsengas y Acatlán. De hecho, Gelsengas es primo hermano de mi papá. Bueno, Gelsengas es un escultor y pintor, entonces cuando empezó a quererse llevar arte a Acatlán, pues al principio nadie quería, pues dijo, van a ir allá y no hay seguro, ¿quién va a aguantar eso? Muy interesante porque le convenció a su primo, le dijo, a ver, tú eres un pintor que el Museo de Arte Moderno te tiene exposición, tú tienes una carrera de pintor, échanos la mano, o sea, ayúdanos para romper el hielo y que otros pintores se animen a ir. Entonces, gracias a que Gelsen expuso, Manuel también expuso en Acatlán después, pero fue gracias a eso. Ahora, Gelsen, como era para romper el hielo, buscaron la manera que fuera medio permanente, entonces donó muchas obras a Acatlán. Entonces hay varios cuadros de Gelsen por ahí en la biblioteca. La escultura que está, esa amarilla de la autonomía, esa que se ve así pintada, es de Gelsen. Y hay pues algunos cuadros ahí también en difusión cultural y en el acervo de la biblioteca y del edificio de investigación, ¿no? Eduardo Sánchez Océs fue un personaje entrañable que dejó una huella profunda en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. El fruto de su esfuerzo y trabajo perdura hasta nuestros días. Sin duda, no lo olvidaremos.